Gases húmedos. ¿Qué entendemos por un gas húmedo? ¿Ya? Primero nos vamos a recordar las características de los gases. Un gas húmedo se origina de un gas, en este caso, que en estado inicial estaba seco. ¿Qué es lo que ha pasado con este gas? Este gas lo voy a humedecer, ¿ya? Entonces, un gas húmedo es una mezcla gaseosa homogénea que está compuesta por dos o más gases en la cual uno de los componentes es un vapor. Este espacio, en este caso, este gas está ocupando el líquido antes de la evaporación y en el equilibrio. Yo voy a incrementar la temperatura, voy a hacer que el líquido empiece a evaporarse. Las moléculas que están en estado líquido van a empezar a evaporarse y van a pasar como en estado de vapor. Estas moléculas tienen un comportamiento del gas, ¿no? Van a actuar por las paredes del recipiente y van a generar presión. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son sus principales características? Las principales características son que se recogen generalmente sobre un líquido volátil. Yo tengo aquí mi gas, le voy a colocar este sistema, le voy a colocar un tubito y voy a hacer que se humedezca. ¿Cuál es el propósito? Es como si ustedes no están secos, entran a la piscina y ¿cómo salen? Salen mojados. ¿Bien? Entonces, lo mismo, ustedes tienen aquí el gas, van a pasar por este conducto y van a salir, se van a humedecer por el líquido y van a salir mojados. Entonces tiene esa característica. Se obtiene este gas burbujeando a través de un líquido. Ya las moléculas arrastradas en forma de vapor son recolectadas como moléculas de gas y de líquido vaporizado. Tienen una aplicación de la ley de Dalton de las presiones parciales. Si yo entiendo la ley de Dalton, los gases húmedos resulta ser un poco más fácil. Ahora, yo tengo dos conceptos. ¿Qué es vapor? ¿Ya? La presión de vapor es una medida de la volatilidad de una sustancia, es decir, que está en función de la capacidad de pasar de un estado líquido a un estado sólido o a un estado gaseoso. Yo tengo el gas aquí, el gas, ¿no? Va a entrar, en este caso, se va a humedecer y va a salir el gas, ¿ya? Pero el gas va a salir, va a arrastrar vapor, ¿ya? Y el vapor está en función de quién. La presión de vapor está en función del líquido y de la temperatura. Está en función de la naturaleza del líquido y de la temperatura. La presión de vapor se define como aquella presión a la cual un líquido en estado puro y su vapor están en equilibrio a una determinada temperatura. La presión de vapor es la presión de un sistema cuando el sólido o líquido se hallan en equilibrio. La presión de vapor máxima, ¿no? Se simboliza como presión asterisco en la parte superior, ¿ya? Depende tan solo de la naturaleza del líquido y de la temperatura, y no así de la cantidad de líquido o de los vapores que existen. Ahora, decimos que obedecen la ley de Dalton. Aquí yo tengo mi gas y le voy a hacer pasar, ¿no? Lo voy a humidificar y voy a determinar. Lo que me interesa es lo que está en el recuadro rojo. Me interesa cuando el gas se ha humedecido. Dice que tiene el comportamiento de la ecuación de la ley de Dalton. ¿Qué yo digo la ley de Dalton? Me dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Qué quiere decir? Que la presión del gas, aquí yo tengo la presión del gas, que tengo la presión del gas seco más la presión de vapor. ¿Dónde? ¿Qué es igual, no? La presión es la presión del gas húmedo, la presión del gas seco y la presión de vapor. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre un gas y un vapor? Un gas es una sustancia que no puede ser líquida si se aplica presión. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a aplicar mucha presión, es difícil en este caso volverle líquido. Para cambiar de fase, para cambiar de estado gaseoso a estado líquido, ¿ya? Se tiene que combinar la temperatura y la presión. El vapor se encuentra en constante cambio entre el estado líquido y el estado gaseoso. Puede pasar a estado líquido si se le incrementa la presión sin reducir la temperatura.
O, ¿no? En este caso podemos variar, ¿ya? El vapor se considera como el estado equilibrado entre lo que es líquido y lo que es gaseoso. En concreto, podemos decir que el líquido su estado puede llegar a ser sólido. Entonces, ahora nos quedamos con el siguiente concepto. El vapor, dice, es el estado gaseoso de una sustancia que en condiciones ambientales, generalmente la presión en una atmósfera y la temperatura 25 grados, esas son las condiciones ambientales. No olvidemos que otros valores son de las condiciones estándar, ¿ya? Se encuentra en estado líquido y ocasionalmente se encuentra en estado sólido. El gas es una sustancia que en condiciones ambientales está en estado gaseoso. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es la relación existente entre la presión parcial de vapor y la presión de vapor máxima a una determinada temperatura. Entonces, esta es la expresión. La humedad relativa, la presión de vapor sobre la presión de vapor máxima. Esta presión de vapor máxima la obtenemos en tablas y está en función a la temperatura. Y la presión de vapor corresponde a cada líquido. Tengo una presión de vapor para el agua, tengo otra escala de presión de vapor para el benceno, tengo otra escala de presión de vapor para el alcohol. Ahora, ¿dónde? Decimos que la presión de vapor máxima se halla en tablas, ¿ya? Y es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si aumento la temperatura, la presión de vapor voy a aumentar. Ahora, me interesa determinar la relación de la presión, ¿no? La presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor. ¿Qué pasa si yo tengo esta expresión? No olvidemos que la presión de vapor, de aquí si yo despejo la presión de vapor, es igual a la humedad relativa por la presión de vapor máxima hallada de tablas dividido entre 100. Y de esta manera puedo determinar la presión del gas húmedo cuando tengo un dato de la humedad relativa. La humedad absoluta. La humedad absoluta no es nada más que la relación entre la masa de vapor y la masa del gas seco encerrado en un sistema. Entonces, ¿cómo denominamos? ¿No? Esta es la expresión, la masa de vapor sobre la masa del gas seco.